Holgorio es un cómic contemplativo, una propuesta más estética que argumental con el objetivo de transmitir sensaciones, donde el peso está en los colores y las sensaciones más que en una historia tradicional. Esta obra ganó el premio especial del jurado del Festival de Angoulême de 2019, y de su autor, Bret Stephens, Astiberri también ha publicado en nuestro país la obra Pantera. Arte Drag es un libro ilustrado guionizado por el periodista Jake Hall, donde hace un repaso tanto a la historia del travestismo desde sus inicios en la antigua Grecia, como a las múltiples vertientes que el fenómeno drag queen tiene en la actualidad. Ramón Boldú, autor de Bohemio pero abstemio, relata la historia de Alan, un chico transgénero de 17 años que acabó suicidándose después de haber sufrido continuos ataques de bullying. Un cómic basado en un hecho desgarrador que busca concienciar sobre este problema e intenta realizar un análisis global sobre las causas que llevan a estos dramáticos sucesos. El actor Keanu Reeves se estrena como guionista de cómic, ayudado, eso sí, por el efectivo Matt Kindt, con esta historia de un hombre inmortal que después de siglos de existencia se pone a las órdenes del gobierno de los Estados Unidos para efectuar misiones de brutalidad y violencia extrema. Dibuja Ron Garney, un viejo conocido de varias series de Marvel. Tercer intento en España de completar la obra que lanzó a la primera fila al gran Michael Red. En esta ocasión, Planeta lanza una edición muy ambiciosa donde, además de incluir las sucesivas series de Madman, se recopilan otras historias realizadas por su autor que nunca habían salido a la luz. Para todos los enamorados del genial trabajo de Allred, sin duda esta es una gran oportunidad para tener por fin una serie integral de su personaje más icónico. Marguerite Bennett, guionista habitual de Aftershock, nos trae este tomo unitario con una historia de terror que se podría incluir en el subgénero de las casas encantadas. Dibuja Leila Leith, que ya había dibujado una historia corta dentro del recopilatorio Shock Anthology. El actual guionista de referencia dentro de las majors americanas, Tom Taylor, presenta un cómic de aventuras donde una orden ancestral es la encargada de proteger los secretos más importantes de la humanidad. Cuando son atacados por fuerzas malignas, todo queda en manos del miembro más joven de la orden, que deberá hacer todo lo posible para que los secretos no caigan en malas manos. Los autores nacionales Loreto Aroca y Salva Rubio adaptan al cómic la novela de Antonio Iturbe, donde cuentan la historia de una adolescente encerrada en el campo de concentración de Auschwitz que, tras encontrar unos libros, decide utilizarlos para levantar el ánimo y la moral del resto de prisioneros, prestándoselos clandestinamente bajo la amenaza de que, si les descubren, supondría su pena de muerte. Dentro de la línea Disney BD, Planeta publica este mes Mickey All Stars, una historia protagonizada por el ratón Mickey, realizadas por 50 artistas del cómic europeo a la vez. Un experimento que ya se ha realizado en otras ocasiones con resultados irregulares, pero solo por la curiosidad que despierta puede tener un enorme interés. Dentro de la línea de cómic juvenil, el cómic Amigas de Verdad es producto de la colaboración de dos autoras superventas, la escritora Shannon Hale y la ilustradora Liu Yen Fan, que ya habían coincidido anteriormente en la exitosa serie infantil La Princesa de Negro. En esta ocasión nos relatan la relación entre un conjunto de chicas adolescentes y cómo rivalizan las unas con las otras para convertirse en la mejor amiga de la líder del grupo. Sin ninguna duda,
Una de las novedades imprescindibles de este mes es el desembarco en España de la serie de Conan realizada por autores europeos. Una colección largamente esperada desde hace muchos años por los fans del Cimmerio y que por fin podemos disfrutar en castellano. La colección se estrena con La Reina de la Costa Negra, con guión de Jean-David Morvan y dibujos de Pierre Alary, autores de sobra conocidos en nuestro país. El pasado mes de febrero estaba prevista la aparición del primer integral de los proyectos Manhattan. Finalmente, Planeta retrasó su publicación y su nueva fecha de publicación es este mes de abril. Una edición de lujo para esta obra de Jonathan Hickman y Nick Pitarra. De las páginas de la revista Planeta Manga se recopila la serie Sirius, obra de Ana C. Sánchez. Cuenta la historia de una joven tenista que sufre un ataque al corazón en plena competición, lo que trunca su carrera deportiva y la relación con su madre. Tras retirarse de las pistas, el encuentro con una chica en un pueblo mediterráneo le ayudará a cambiar sus perspectivas vitales. En abril también se lanza un nuevo anime cómic de la serie Naruto, esta vez con la historia Vínculos, realizado por Masashi Kishimoto. Nueva edición de la serie Shoujo Llegando a ti, con guión y dibujo de Karujo Shiina. Su argumento es el más habitual en los mangas de este género. Ambientado en un instituto, narra cómo se conocen dos jóvenes y la tensión romántica que existe entre ellos. El guionista de Los viejos hornos y el dibujante de la reciente Morgana publican en España un cómic ambientado en la Connecticut del año 1832, donde se cuenta la historia de cómo la escolarización de una niña negra genera un gran revuelo en la comunidad, hasta el punto de generarle problemas legales a la profesora de la escuela por permitir que la situación se mantenga y se amplíe. Un bello relato contra el racismo. Norma prosigue con su edición de álbumes europeos de temática bélica y este mes trae Inferno, guionizado por Philippe Pinard y dibujado por Antoine Crespin. Cómic ambientado en 1943 que relata el bombardeo de Hamburgo por la Royal Air Force. Arale plantea un mundo alternativo donde la Primera Guerra Mundial no ha terminado y el zar sigue reinando sobre Rusia. Una ambientación muy interesante para un cómic que mezcla historia clásica con fantasía. Guión del autor de El legado del Ron y dibujo de Denis Rodier, conocido en España por La Bomba. David Ramírez nos trae un nuevo cómic humorístico donde, mediante historias de una página, volverá a hacernos reír mediante su sucesión de chistes basados en los aspectos más sencillos de la vida cotidiana. Es imposible no esbozar una sonrisa con cualquiera de sus obras. Los Escorpiones del Desierto es una de las obras más populares de Hugo Pratt. Norma vuelve a traernos este cómic en una edición integral, basada en la edición lanzada por la editorial Casterman el año pasado. Ambientado en 1940, narra las operaciones de un batallón inglés durante la Guerra de África por el control del continente. Norma continúa la edición de la etapa más moderna de los cómics de Archie, en esta ocasión con la saga de presentación del personaje de Katy King. Escribe Mariko Tamaki, autora de Harley Quinn, Cristales rotos. El autor de la exitosa Chainsaw Man
publica este tomo autoconclusivo donde cuenta la historia de dos chicas que, a pesar de vivir en un pequeño pueblo apartado de los grandes núcleos de población, sueñan con convertirse en autoras de manga. Una historia con una base muy similar a la de la gran serie Bakuman, contada en esta ocasión con un toque más tierno y melancólico. Una opción muy interesante. Norma lanza también un nuevo shonen donde el protagonista, Taiyo Asano, tiene una amiga que pertenece a una familia de espías. El hermano mayor de su amiga, que tiene una obsesión protectora extrema con su hermana, idea intentar matar a Taiyo para protegerla. Primer número de la serie regular Yo soy Batman, después del número de presentación del mes pasado, continuando las aventuras del hijo de Lucius Fox como nuevo hombre murciélago, con dibujos de Oliver Coipel, al que el público español conoce sobradamente por sus innumerables trabajos para Marvel. Tomo que recopila varios números de series regulares de DC relacionadas con el evento Estado de Miedo, evento que comenzó el mes pasado dentro de la colección regular de Batman. Este tomo tiene a Catwoman y Harley Quinn como protagonistas. José Luis García López es una de las piedras angulares de la editorial DC. Responsable gráfico de la compañía durante muchísimos años, a él se debe la imagen más reconocible de todos sus personajes. Este tomo incluye las historias de Batman que dibujó en diferentes colecciones de la editorial. Es una tremenda suerte para el mercado español contar con esta recopilación, de una calidad gráfica increíble. Recopilación de relatos cortos con la galería de villanos de Batman de protagonistas, con un nutrido número de autores que se encargan de realizarlos, entre los que destacan el guionista Devin Grayson y el dibujante Wes Craig. Otra recopilación, esta vez de historias donde el Joker ha sido antagonista en números de series del universo DC ajenas a las series de Batman. En este tomo veremos al payaso del crimen enfrentándose a Superman, a Creeper o al Espectro. Al igual que se ha hecho en los últimos meses con otros personajes emblemáticos del universo DC, DC le dedica este mes un especial 80 aniversario a Aquaman, con una recopilación de números especiales con el Príncipe de Atlantis como protagonista. Después de varios lustros descatalogado y sin disponer de edición española, ECC reedita en un integral los dos tomos que componen Historia del Universo DC. Este tomo se podría definir como un relato ilustrado donde Marv Wolfman relata cuáles son las bases del universo DC tras los hechos acaecidos en la maxiserie Crisis en Tierras Infinitas. Un excelente punto de partida para sentar las bases de todas las colecciones de aquella época, con ilustraciones del maestro George Pérez. Este tomo recopila la serie limitada Man-Bat, así como un par de especiales relacionados con los hechos que se relatan en ella. Una nueva revisión del mito de Jekyll y Hyde, protagonizado por uno de los personajes perteneciente a la galería de villanos de Batman. Nueva edición de esta emblemática historia de Superman, esta vez recopilado en formato ómnibus de un solo tomo. Se recopila tanto la saga de la muerte de Superman como la saga posterior, El reinado de los superhombres. Recopilatorio del comienzo de la etapa del guionista Brian Michael Bendis en la colección de Action Comics. Al contrario que la colección principal de Superman,
En Action Comics, Bendis optó por darle un toque más urbano al personaje y ubicarle en situaciones más cercanas a las personas corrientes. A destacar el fantástico dibujo de Ryan Sook en los primeros números. Tomo en el que comienza la etapa de la colección de Catwoman, guionizada por Ram V y dibujada por el español Fernando Blanco, donde se presenta el nuevo estatus de Selina Kyle, esta vez como defensora de la gente de un barrio de Gotham, atrapado en la guerra entre dos clanes de traficantes. En la colección Héroes y Villanos se estrena el primer volumen de la colección Superhijos, protagonizada por Damian Wayne y John Kent, una serie muy fresca que destaca sobre todo por el fantástico trabajo del dibujante español Jorge Jiménez. Y dentro de la misma colección, el tomo que recopila la serie limitada La Guerra de Rann Thanagar, relacionada con el evento Crisis Infinita y con los personajes de Adam Strange y Hawkman como protagonistas. Por su parte, en la colección Batman la Leyenda se lanza la maxiserie Destino de Caballero, ambientada en los primeros años de Batman como luchador del crimen y donde debe enfrentarse al portador de una plaga que amenaza a Gotham. Guión de Andrew Helfer y dibujo de Dan Engwall. Dentro de la línea DC Pocket, ECC lanza una nueva edición de Shazam, serial que se editó inicialmente como complemento de la colección de la Liga de la Justicia y donde se relataba el origen del Capitán Marvel tras el reseteo que supuso los Nuevos 52. Guión de Geoff Johns e increíbles dibujos de Gary Frank. Recopilación en tomo de la serie limitada Batman 3 Jokers, editada previamente en 3 tomos individuales. De nuevo, guión de Geoff Johns y dibujo de Jason Fabok, que ya había ilustrado previamente un buen número de cómics del Hombre Murciélago. ECC publica este pack que recopila todas las obras del sello Hill House Comics publicadas hasta la fecha. Incluye un cesto lleno de cabezas, La familia de la casa de muñecas, En lo profundo del bosque, Daphne Baen, Inmersión y Los perros del mar. Cliff Chiang es conocido sobre todo por ilustrar la fantástica etapa de Wonder Woman, guionizada por Brian Azzarello. En esta serie, como autor completo, Chiang relata una historia de Catwoman ambientada en un universo alternativo donde ya no existen ni Batman, ni el Joker, ni el comisario Gordon. Miniserie que viene precedida por excelentes críticas en los Estados Unidos y que puede ser una de las sorpresas de este mes. Nueva edición del volumen 2 de Batman Caballero Blanco, incluyendo también el one-shot protagonizado por Mr. Frío. Sean Murphy sigue demostrando su buen hacer como guionista, manteniendo un excelente nivel en la historia. Con respecto al dibujo, poco se puede decir, de primera división. Y relacionada con la novedad anterior, recopilación de la serie limitada protagonizada por Harley Quinn, aunque a efectos prácticos se podría considerar como una continuación del volumen 2 de la serie principal. En esta ocasión, Sean Murphy se acompaña a los guiones de Katana Collins y pasa los bártulos de dibujo a Mateo Escalera. Una historia un escalón por debajo de los volúmenes anteriores, pero que aún así sigue siendo una estupenda historia detectivesca. Crossover entre el universo de Sandman con la serie de Lock and Key. El guionista Joe Hill cruza los destinos de los personajes de la serie que le llevó a la fama mundial con los personajes de la colección de Sandman, para regalarnos una historia de características únicas. Nueva edición de la colección que puso el guionista Scott Snyder
en la primera línea del cómic americano. American Vampire relata la historia de un vampiro a lo largo de varias décadas y su influencia en la vida de las personas que se cruzan en su camino. Una lástima que Snyder no haya conservado el buen nivel que tenía en esta colección. Dibujo de Rafael Albuquerque que encaja a la perfección en la ambientación de la historia. ECC vuelve a lanzar el primer volumen de Die, 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 una de las gamberradas más increíblemente divertidas que hemos tenido la suerte de leer. Robert Kirkman vuelve a dar en la diana con una serie de violencia desatada mezclada con humor negrísimo para satisfacer esos placeres culpables que todos tenemos en nuestro interior. Totalmente recomendable para todos los que les guste este estilo. Nuevo volumen de la Biblioteca Fernando de Felipe, esta vez con una obra con guión de Jaime Bane. Una historia que combina la ciencia ficción con la denuncia social, editada previamente por Totem, tanto realizada en su revista Zona 84 como en álbum independiente. El genial autor español Alfonso Font publicó esta serie en los años 80 con una temática muy propia de las revistas para adultos de la época. Una combinación de ciencia ficción con humor que narra las aventuras de una pareja que realiza las misiones más variopintas en el espacio exterior. Font es uno de los autores de nuestro país con más talento y que no ha recibido todo el reconocimiento que se merece. El mismo equipo creativo de la exitosa serie Martial Bass nos trae este tomo que recopila los 2 álbumes de la serie Salt and Pepper, una obra ambientada en el siglo XVII que combina la aventura histórica con la fantasía. La principal crítica que ha recibido este cómic es haber terminado en tan solo 2 álbumes, ya que ha dejado con ganas de más. El prolífico Jeff Lemire nos trae una nueva creación donde narra la historia de un submarinista que utiliza su trabajo como excusa para alejarse emocionalmente de su esposa ante el inminente nacimiento de su hijo. Nuevo cómic basado en la figura de David Bowie. Reinhard Kleist, que ya había dedicado obras anteriores a figuras como Nick Cave o Johnny Cast, en esta ocasión se centra en la etapa en la que Bowie inventó su alter ego Ziggy Stardust, para todos los fans del Duque Blanco. Dentro de su línea juvenil, ECC lanza un nuevo cómic relacionado con la serie de animación de Batman de los años 90. Este pequeño tomo incluye el anual de la colección, donde se recopilan un conjunto de historias cortas realizadas por un buen número de autores. Ambientado en un Nueva York futurista donde conviven humanos y mutantes, el hijo de un mafioso deberá viajar a Europa del Este en busca de su hermano desconocido llamado Draka, un ser humano mitad hombre, mitad vampiro, que es el heredero del enorme imperio de su padre. Su único objetivo es eliminarlo. Luis Quiles, conocido sobre todo por sus ilustraciones donde critica salvajemente los excesos de la sociedad moderna, nos trae este cómic ambientado en un futuro apocalíptico donde la humanidad está prácticamente extinguida y solo han sobrevivido unos pocos niños. Iberia lanza en este mes de marzo un nuevo spin-off del universo de Magica Quartet, guión de Masuhitsune y dibujo de Kawazuku. Vampires es un manga perteneciente al género Yuri, en el que, durante el funeral de su abuela, la protagonista se encuentra con una chica que llama poderosamente la atención. Al poco tiempo descubrirá que es una vampiresa y comenzará una relación con ella.
Milky Way lanza un nuevo shoujo realizado por el guionista Wataru Hinekure y el dibujante Haruko, con el argumento habitual de este género. Y también reestrenan la serie Okaeri Alice, realizada por Shuzo Oshimi. Es el mismo autor de Las Flores del Mal, una impresionante serie que ha dejado huella a todo aquel que la ha leído. A pesar de que esta nueva serie está más orientada al shoujo, es un autor lo suficientemente interesante como para merecer echarle un vistazo a esta obra. Los artistas no pisan las flores es un manga realizado por Marco Kohinata que relata la vida de un grupo de niños franceses durante los años 30 y los efectos que ha tenido sobre ellos la posguerra. Jealousy cuenta la historia del amante de un novelista que se enamora del yakuza encargado de cobrarle las deudas del escritor. El protagonista decide hacerse pasar por yakuza para acercarse a él, con lo que el follón está asegurado. Realizado por Scarlett Bekiro, de quien ya se había publicado en España la serie Jackass. Otra novedad de temática LGTB es Home Far Away, de Teki Yatsuda. Ambientado en los años 90, este manga relata las conversaciones entre dos jóvenes en las que se cuentan sus problemas y las situaciones opresivas en las que se encuentran. Del mismo autor de Utsubora, este mes nos llega Los Cuentos del Reino, que recopila dos seriales en paralelo. Por un lado, una serie que cuenta la relación entre el heredero al trono y un prisionero del reino, y por otro, un serial que relata la relación entre el monarca y su chambelán. La editorial Arechi lanza en este mes el primer número de la serie Dino-san, con guión y dibujo de Taro Kinoshita. Fandogame Editorial nos trae dos nuevas series de manga. Por un lado, el primer número de Una brujita en la oficina, obra de Maka Moshida. Y por otro lado, el tomo único Tonari no Helvética, de Kunichi Ashiya. Oso sigue con su política de recuperar manga clásico. Tras dar la campanada con Kamen Rider, este mes nos ofrecen otra obra emblemática de su mismo autor, Ishinomori Shotaro. Los que quieran conocer la prehistoria de Bioman y los Power Rangers encontrarán en este tomo su lectura ideal. Sekai nos trae esta nueva serie que cuenta la historia de un niño huérfano que descubre que es la reencarnación de un estudiante japonés con trágico pasado. Escribe y dibuja Futago Minaduki. Más conocida en España por su serie anime y por su rebautizado nombre castellano, la serie de Dash Capei vuelve a estar disponible a través de la editorial Kimo. Una novedad que tira clarísimamente de nostalgia, pero que tiene posibilidades de éxito en el mercado actual.
La editorial Gallonero continúa la publicación de la bibliografía de Yoshiharu Shuge, toda una referencia en el país nipón. En esta obra se recopilan 14 relatos, donde el autor habla de sus viajes con una narración muy poética. El autor de Ryuko nos presenta esta obra de corte ecologista, donde relata el juicio a la humanidad que realiza un conjunto de deidades como castigo por haber roto el equilibrio del planeta Tierra. Escrita y dibujada por God Station, este manga tiene como protagonista a un exorcista especialista en la resolución de asesinatos misteriosos. Publicado originalmente como un webcómic, Check Please narra cómo un joven llega a la universidad y debe enfrentarse a dos retos primordiales: su ingreso en el equipo de hockey y la atracción que siente por el capitán del equipo. Este cómic juvenil no es más que la respuesta a la pregunta ¿y si lo que crees que es real en realidad fuera otra cosa? Guionizado por Giovanni Di Gregorio y con dibujos de Enrique Fernández. Gaia, diosa de la tierra, es un repaso a la historia de la madre naturaleza orientado a un público juvenil. Basada en la edición americana de Fantagraphics, este tomo de The Freebooters es a grandes rasgos una versión con sobrepeso de Conan, un cómic de espada y brujería ilustrado por el increíble arte de Barry Windsor Smith. Una nueva novedad de la línea Albion. Esta vez un cómic bélico en la línea de Inferno, novedad también lanzada por Norma en este mes, y con la presencia de nuestro paisano Alfonso Font en varias de las páginas de este tomo. Nuevo 9 edita este mes El Cambio, de Iván Mata. Otra nueva obra de corte ecologista en la que seguiremos los pasos del día a día de un oso polar y su cachorro. El autor de la exitosa Héctor Umbra comienza una nueva serie en la que se nos cuenta cómo un vividor atropella accidentalmente con su coche a una madre con sus 2 hijos, y cómo este hecho le cambia radicalmente la vida. Otra de las novedades de este mes que despierta un profundo interés. Mandarina es un cómic juvenil, obra de Sergio Salma y Amelia Navarro, donde nos relata cómo afecta a un adolescente la separación de sus padres. Grafito lanza el nuevo cómic guionizado por Javier Marquina y con dibujos de V. Una historia de guerra de bandas callejeras mezclada con magia y demonios. Salamandra trae la nueva obra de Nora Krug, autora de Heimat. En esta ocasión se trata de una adaptación del libro sobre la tiranía, de Timothy Snyder, un interesante ensayo sobre cómo defenderse ante las amenazas geopolíticas. Matt Madden
propone una historia sobre un amnésico que se despierta en una habitación llena de cómics e intenta recordar quién es mediante su lectura. Este argumento le sirve al autor como excusa para desarrollar un amplio abanico de géneros y estilos dentro de este tomo. Abrir un cómic de Charles Vance equivale a entrar a un mundo donde la realidad y el surrealismo se funden, y este Laberintos no va a ser una excepción. Máxime cuando el hilo conductor de este cómic es la representación del subconsciente. Una obra de narración no tradicional, no accesible para todo el mundo, pero con una capacidad de ambientación inigualable. Por segundo mes consecutivo contamos con una novedad firmada por el español Borja González, tras el estreno el mes pasado de la muy valorada Grito Nocturno. En esta ocasión nos presenta a una banda de música punk que comienza a tener visiones de hechos que ocurrieron 160 años atrás. Carte sigue con su estupenda selección de títulos europeos para, en esta ocasión, traernos una nueva obra de Max Allan Collins, una historia de género negro con una detective privado como protagonista. Y también lanzan Noche Negra en Brest, una BD en la que, tomando como base un suceso histórico, el conflicto que se desató en el puerto francés de Brest al llegar un submarino republicano, el guionista Chris narra una historia de espionaje, con la Guerra Civil Española como telón de fondo. Monsieur Vadim narra la historia de un legionario retirado a que la necesidad de rescatar a su nieto le obliga a convertirse en asesino para un traficante, que le ordena acabar con 3 jefes de una mafia local. Una base muy atractiva para un tomo que transmite buenas vibraciones. Ponentmont también entra en el campo del fumetti clásico y nos trae la serie El comisario Espada, un cómic de los años 70 que supuso toda una revolución en su momento por la temática y el tratamiento de la historia. Sin duda, una de las novedades interesantes de este mes. Pog y Nice Queen adaptan el libro de Bernard Werber, en el que narran cómo los gatos deben tomar el lugar de los humanos como la civilización dominante de la Tierra, organizándose para detener el avance de los ejércitos de ratas. En abril, Monstruos lanza Alma del Dragón, spin-off de la serie de los Power Rangers que se centra en la vida adulta del Green Ranger original. Una franquicia que está teniendo un gran éxito en Estados Unidos y que es muy probable que lo repita en España. Sweet Papicra es un cómic de corte erótico donde presenta un mundo en el que conviven ángeles y demonios. Una divertida propuesta deliciosamente ilustrada por Mirka Andolfo. Yogur Olé es un cómic autoeditado por Josa Sariño, una crítica a la dependencia tecnológica protagonizada por un heavy que ha obtenido poderes sobrehumanos tras comerse un yogur caducado. Cómic juvenil perteneciente al género fantástico, donde seguiremos el viaje de una niña en la búsqueda de su abuelo, un mago alquimista que ha desaparecido en extrañas circunstancias. Nominado al Premio Joven en Angoulême.
Worm Gnosis es un cómic interactivo en la línea de los clásicos libros de Elige tu propia aventura. Durante la lectura, el lector va tomando decisiones y del resultado de estas, el argumento va siguiendo un desarrollo u otro. Malicia y Caos es un cómic juvenil donde la protagonista y su gato son unos nuevos supervillanos tras haber sido expulsados del campamento de superhéroes. Más cómic juvenil, esta vez protagonizado por una niña que, visitando un museo, descubrirá un grupo de niños denominados los Guardianes de la Historia. En el sello Lumen se publica Historia de un gato, de Laura Agustí, un cómic autobiográfico donde la autora relata su infancia en un pueblo de España rural y las vivencias que allí tuvo. Alfaguara lanza la serie Investigators, del autor americano John Patrick Green, otro cómic juvenil protagonizado por unos cocodrilos detectives, combinación de relato de investigación con humor. Dos novedades de Aleta anunciadas para el mes de marzo se han retrasado al presente mes. Por un lado, la antología de historias cortas de Joan Boix. Y por otro, Cava y Calla, de Pepe Gálvez y Manuel Granel. Tomando la actual pandemia como punto de partida, el historietista Luis F. Sanz realiza una reflexión sobre la soledad y el olvido, y la oportunidad de acompañarnos de las personas más importantes de nuestra vida para disfrutar al máximo de esta. Tiembla, de Ramón Ricard, es una historia que tiene el Parkinson como eje de la narración que relata el proceso de aceptación de una persona al ser diagnosticado de esta terrible enfermedad, y la adaptación de su día a día al tener que convivir con este nuevo compañero de viaje. Rupturas narra la historia de una parisina que se muda a Barcelona para cuidar de su abuela. Durante su visita, encuentra un conjunto de cartas que relatan cómo su abuela fue encarcelada embarazada durante los años 50. La autora de La vida es una verbena sigue con una nueva obra de corte autobiográfico y nos cuenta el cambio radical que supuso el fallecimiento de su pareja y las modificaciones que ha realizado en su entorno y en su forma de vida para afrontar esta nueva situación. Manu Gutiérrez y Manuel Romero ejecutan este cómic en el que se narra la etapa de la vida de Goya en la que realizó los cuadros pertenecientes a su etapa de pinturas negras. Todo un documento histórico en forma de viñetas. El equipo que inició la nueva andadura de Conan en Marvel vuelve a reunirse para relatar la etapa vital del viejo Conan después de abandonar el trono de Aquilonia. Un nuevo título dedicado al Cimerio que eleva sensiblemente su calidad con respecto a las últimas publicaciones recientes relacionadas con el personaje.
La colección Marvel Saga comienza la reedición de la etapa de la colección Peter Parker Spider-Man, guionizada por Paul Jenkins. Una etapa más centrada en la parte más humana y familiar del superhéroe, con dibujos del dibujante de cabecera de la serie Fábulas, Mark Buckingham. Nueva edición de la segunda serie limitada de X23, protagonizada por la clon de Lobezno, en formato de tapa dura. Primer número de la serie limitada El Reinado del Diablo, con el nuevo evento dentro del universo Marvel. Habiendo sido realizado por el equipo creativo de la última y aclamada etapa de Daredevil, sin duda será una colección a la que merecerá la pena echarle un vistazo. En este one shot protagonizado por el villano Kang, se echa un vistazo a cuáles van a ser los sucesos que van a ocurrir en el universo Marvel en los próximos meses. Una forma muy similar a los especiales alfa que la editorial ha lanzado en años anteriores como punto de partida para introducir a nuevos lectores. Kang también es el protagonista de este tomo que recopila la serie limitada Kang el Conquistador, con guión de Colin Kelly y Jackson Lanzig, y dibujos de Carlos Magno. Nuevo tomo recopilatorio dedicado a América Chávez, la miembro latina de los Jóvenes Vengadores, con dibujos de Carlos Gómez, cuyo arte ya hemos podido disfrutar en varios álbumes de la serie europea Reinas de Sangre. Este número especial recoge una selección de los números finales de la excelente etapa de Roger Stern y Paul Smith en la colección del Doctor Extraño, un material que ya ha sido publicado anteriormente en otras ediciones, pero que es altamente recomendable. La colección Marvel Now Deluxe lanza los primeros números de la colección de los Guardianes de la Galaxia guionizados por Gerry Duggan. La colección Marvel Must Have reedita los primeros números de la colección de Imposibles Vengadores, surgida después de los sucesos del evento Vengadores contra Patrulla X, con un equipo que combina Vengadores con mutantes. Rick Remender y John Cassaday son los creadores de lujo con los que cuenta. En la misma colección se lanza una nueva edición de una de las obras cumbre de Barry Windsor Smith, su serial Arma X, donde relata el origen de Lobezno, cómic en el que el inglés se encarga de todo el proceso creativo, guión, dibujo y color. Una gozada a todos los niveles. Otro tomo derivado del videojuego Overwatch, esta vez recopilando la serie limitada London Calling, con guión de Mariko Tamaki y dibujo de Babstar. Nuevo volumen de la serie Jupiter's Legacy, esta vez con el subtítulo Requiem, donde Mark Millar relata los acontecimientos sucedidos en este mini-universo tras el volumen 2 de la serie principal. Una excelente vuelta de tuerca al concepto relatado por el guionista Mark Gruenwald en su serie limitada dedicada al Escuadrón Supremo. Nueva serie del gran guionista Rick Remender en la editorial Image, donde un motero adicto a las drogas recibe un suero que le convierte en el mejor espía del mundo. Humor negro y gamberro que promete grandes momentos. Nueva serie perteneciente a la editorial italiana Bonelli, realizada por Giacomo Bevilacqua, que en España ha sorprendido a muchos con su obra Lavender. Ática es la más bella ciudad del siglo XXI, que esconde en realidad una gran mentira. Un grupo de jóvenes con poderes se imponen el objetivo de arrasarla. En su sección de manga,
Panini estrena la serie Nuestros Colores, donde un estudiante de secundaria homosexual esconde su orientación al resto de sus compañeros de clase, hasta que conoce a un hombre maduro que no oculta su condición. La guionista de El niño y la bestia lanza este tomo unitario que cuenta la historia de un adolescente que tiene una vida anodina en el mundo real, pero al introducirse en un universo alternativo se convierte en una estrella de la música. La autora de Yarichin Beach Club nos cuenta en este tomo la rivalidad de un joven que quiere convertirse en un gran diseñador de videojuegos con otro diseñador, y cómo esta rivalidad se va convirtiendo en otra clase de sentimientos. El creador de Tutor Hitman Reborn nos presenta esta nueva serie de detectives que une los destinos de un brillante estudiante con un policía inexperto. Y por último, Panini lanza una nueva edición de la serie Rurouni Kenshin en una colección de mayor tamaño y mejor calidad. Nueva oportunidad de disfrutar de las aventuras del samurái asesino reconvertido en justiciero al servicio de los débiles.